Bien, vamos a comenzar ahora con el tema 2, posibilidades tecnológicas de una economía. ¿Sí? Vamos a comenzar con la famosa frontera de posibilidades de producción. Para ello vamos a hablar de lo que son bienes económicos. Lo bueno, al hablar de bienes hay que tener en cuenta el valor de los bienes o la utilidad que necesitamos de ellos o producen ellos para satisfacer una necesidad. ¿Sí? Al hablar de bienes económicos versus bienes libres, hay que tener en cuenta, por ejemplo, bienes económicos, que son los alimentos, lo podemos conseguir teniendo en cuenta los mercados y precios. Y al hablar de bienes libres, por ejemplo, podemos citar el ejemplo de la luz solar. Bien. En el caso de bienes económicos, tenemos que tener en cuenta el concepto de bienes privados y bienes públicos. Y también, muy importante, la diferencia que existen entre ellos. ¿Por qué? Porque esto es pregunta de examen final. La diferencia entre unos y otros se basa en los principios de exclusión y de rivalidad en el consumo. Por ejemplo, en el caso de bienes privados, existe rivalidad en su consumo, ¿sí? Y se puede aplicar el principio de exclusión. En cambio, en los bienes públicos no hay rivalidad en el consumo, ¿sí? Es decir, que el consumo de un individuo no disminuye la cantidad disponible para otro y no se aplica el principio de exclusión. Bien, esta es la diferencia que existe entre bienes privados y bienes públicos. Vamos a ver los factores productivos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que a la hora de producir, o sea, para poder producir, necesitamos recursos. Y en economía, esos recursos son los factores productivos. Haciendo un repaso del colegio, tenemos lo que es tierra, trabajo, capital y la capacidad o habilidad del empresario o habilidad empresarial. También tenemos que tener en cuenta que cada factor tiene su retribución. Acuérdense que la tierra es renta, trabajo es salario, capital es interés y la capacidad empresarial es el beneficio producido por el empresario. Bueno, al hablar ahora de los recursos, tenemos que hablar que los recursos son limitados. En este caso surge el término que debemos utilizar a la hora de tener recursos limitados, que es la eficiencia. ¿Sí? Bueno, el criterio paretiano aplicado a la producción nos dice que el aumento de la producción de un bien solo puede hacerse a expensa de la producción de otro u otros bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que en una economía, teniendo en cuenta los recursos limitados y empezando a hablar del principio de escasez, la producción de un bien sí o sí se da cuando necesariamente debo dejar de producir otro u otros bienes. Bien, acá surge lo que sería la frontera de posibilidades de producción de una economía, la famosa FPP. ¿Y qué hay que tener en cuenta? Dice, dados cierta dotación de los factores productivos y el nivel de tecnología, la frontera marca un límite a la producción. Bien, concepto muy importante. Bueno, acá vamos a tener en cuenta ya un ejemplo. En el caso de la producción de vestidos y alimentos, fíjate acá tenemos producción 0 vestidos, 15 alimentos. Cuando produzco un vestido adicional, necesariamente de 15 alimentos paso a 14, o sea, dejo de producir. De 1 a 2, acá pasa de 14 a 12, acá ya dejo de producir 2. De 2 a 3, acá pasa, fíjate, de 12 a 9, 3 a 4 pasa de 9 a 5, y cuando produzco un vestido adicional de 4 a 5, necesariamente dejo de producir 5 alimentos. Bien, es decir, que acá aparece el concepto que hablábamos anteriormente, del criterio paretiano, ¿sí? Que al aumentar la producción de un bien, debo dejar de producir necesariamente otro u otros bienes. Bien.
Bueno, acá tenemos el gráfico de una frontera de posibilidad de producción común que me muestra a medida que yo incremento la producción de vestido dejando de producir alimentos, la frontera de posibilidad de producción es una línea curva. Bien, fíjate acá. ¿Sí? Tenemos la combinación 0, 15 alimentos, 1, 9 alimentos, 2, 12 alimentos y así sucesivamente, que son las combinaciones marcadas acá. ¿Sí? La unimos en un punto, ¿sí? En el eje de las X, eje de la Y, y bueno, ahí vamos uniendo los puntos. Esa gráfica que surge se denomina frontera de las posibilidades de la producción. Bueno, podemos decir que la frontera encierra todos los puntos que representan producciones factibles para la economía. Los puntos alcanzables dentro y sobre la FPP. La producción eficiente no se puede producir más de un bien sin dejar de producir otro, criterio paretiano. Son únicamente los puntos ubicados sobre la frontera. Al hablar de sobre, es todo lo que están acá. Recuerden que no decimos sobre por arriba, ahí vamos a decir por encima. Sobre serían estos y bueno, abajo que estarían los puntos que están por acá. Frontera de la posibilidad de producción, fíjate, tenés punto A, punto B, punto C. El punto A son todos los puntos que están por debajo de la frontera. Podemos decir en este caso que la producción o la combinación que tenemos acá, en el caso en el punto A, es ineficiente o tenemos recursos productivos no utilizados. En el caso del punto B, combinación sobre la curva, bueno, ahí tenemos una producción eficiente. Y fíjate vos, aquel punto C que está por encima de la curva, en este caso tenemos una producción inalcanzable. Bien. Bueno, acá podemos ver los puntos F, G y H por debajo. Todos los puntos dentro de la frontera como F, G y H representan combinaciones ineficientes de los recursos disponibles o la no utilización de la totalidad de los mismos. ¿Sí? En cambio, los puntos que están sobre, por ejemplo el punto B, dice cuando se está en el punto B ya no es posible aumentar la producción de uno de los bienes sin disminuir la producción de otro necesariamente. Bueno, podemos hablar de las condiciones de la producción dentro de la frontera. En este caso podemos decir que debemos tener en cuenta los factores productivos sin usar, como así también los factores productivos mal asignados. ¿Sí? En cambio, cuando se alcanza la frontera, o sea, los puntos sobre la curva como el punto B, ya no es posible incrementar la producción de un bien si no es en expensa de otro. Bueno, volvemos al ejemplo de vestidos y alimentos. Fíjate, tenemos, cuando se producen 0 vestidos, se producen 15 alimentos. Cuando produzco un vestido adicional, fíjate que de 15 pasa a 14. O sea, dejo de producir un alimento que tenemos acá. Entonces dice, la primera unidad de vestido cuesta una unidad de alimento. Ahora, si yo quiero producir una segunda unidad de vestido, fíjate, de 1 a 2, los alimentos pasan de 14 a 12. Es decir, que la segunda unidad de vestido cuesta 2 unidades de alimento. Si yo quiero producir una tercera, o sea, de 2 a 3, los alimentos pasan de 12 a 9. La tercera cuesta 3 unidades de alimento. O sea que acá tenés el claro ejemplo de lo que es una frontera de posibilidad de producción, que te muestra las combinaciones de bienes que querés producir, teniendo en cuenta aquellos otros bienes que necesariamente debes dejar de producir para liberar recursos y producir estos nuevos. Bueno, acá podemos decir que la frontera plantea unas disyuntivas. Todas las disyuntivas o intercambios implican un costo de oportunidad. El costo de oportunidad es la alternativa de mayor valor a la que se debe renunciar cuando se decide, estando en las disyuntivas. ¿Ves? Por ejemplo acá, como el mismo ejemplo, si yo me voy a parar en la tercera unidad de vestidos, si yo quiero producir 3 vestidos, fíjate la cantidad de alimentos que debo dejar de producir. En este caso podemos decir que la tercera unidad de vestido cuesta 3 unidades de alimento.
No se trata del costo de producción para una firma, sino de la cantidad de alimentos que se está sacrificando en esa economía para obtener una unidad adicional de vestido. El sacrificio surge porque hay que dejar de producir alimentos para liberar recursos productivos que se pueden volcar a la producción de vestimentas. Acá tenemos en cuenta el costo de oportunidad, ya que el costo de oportunidad es creciente, por eso la curva, o sea la frontera de posibilidad de producción, es convexa al origen. ¿Sí? Yo tengo acá, si la frontera es convexa, es porque el costo de oportunidad es creciente. Eso hay que ver qué sucede con la tasa marginal de transformación. Al hablar del beneficio marginal, bueno, es el beneficio que una persona obtiene por consumir una unidad adicional de un bien. Bueno, ejemplo de Robinson Crusoe con 5 baldes de aguas. El beneficio marginal se mide como el monto máximo que se está dispuesto a pagar por una unidad más de un bien. Bueno, acá podemos decir que el beneficio marginal es decreciente en términos de otro bien. ¿Sí? Fíjate, está la gráfica. Y por último, vamos a decir que el desplazamiento hacia afuera de la frontera se debe generar a un aumento en la dotación de recursos productivos o en el avance de la tecnología. ¿Sí? Fíjate, por eso se va hacia afuera, pero también la curva puede ir hacia adentro, hacia acá, mira, hacia este lado, cuando se trata de una disminución en la dotación de recursos productivos o un avance en la tecnología. Bien. Bueno, acá entonces damos por terminado lo que sería el tema 2, posibilidades tecnológicas de una economía.